Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero estén bien. Este es el 12º video. Ya llevamos un buen rato, ya llevamos 6 semanas así. Esperemos pronto cambie la situación. Por lo mientras vamos a continuar. Vamos a ver un concepto muy interesante. En segundo es un poquito menos profundo, pero en sí la explicación es prácticamente la misma, va a quedar resuelta la, la, la incógnita, niños, que yo espero que de verdad sean curiosos en cuanto a lo que les rodea, ¿no? O sea, ustedes están en mucho contacto con los elementos que vamos a explicar el día de hoy. En prácticamente todos los dispositivos electrónicos existen estos elementos y de no ser por ellos, pues sería imposible la mayoría de los dispositivos modernos que tenemos. Estoy hablando del circuito integrado. ¿Qué es el circuito integrado? Vamos a apelar un poquito a su nombre, a su significado tal cual. Integrar. ¿Por qué integrar? ¿Por qué integrado? Bueno, pues esta pequeña placa que ven adentro, lo que tiene son transistores, resistencias y demás tipos de elementos. ¿Ok? ¿Para qué me sirve? Bueno, pues el hecho de que ustedes ahora dispongan de dispositivos tan complejos, con tantas funciones y que sean tan pequeños, es gracias a estos elementos. ¿Ok? El hecho de que yo en estos elementos pueda tener adentro muchos transistores, muchas resistencias, no tienen la idea de lo útil y el impacto que es. Cada uno de estos integrados tiene una función en específico. ¿Ok? No todos son iguales. Se clasifican por número, por ejemplo el 585, 555, hay infinidad de números. Cada uno me va a servir para una función en particular. Les pongo un ejemplo rápido, el integrado 555 es un temporizador. Dirán, ¿para qué me sirve eso a mí? Bueno, niños, en la electrónica, un temporizador es indispensable, porque como su nombre lo dice así tal cual, me va a indicar tiempos, me va a indicar lapsos que yo puedo programar y me van a servir para muchas cosas, ¿ok? Una de las prácticas más básicas que se hacen con un 555 es un semáforo. ¿Por qué? Porque por medio de este integrado yo puedo coordinar y sincronizar el funcionamiento de lo que son los semáforos. ¿A qué me refiero con sincronizar? Bueno, se han visto semáforos en una intersección, mientras en uno está el rojo, en el otro está el verde. Cuando el verde cambia a amarillo, el rojo se queda en rojo, obviamente, y hasta que se hace el cambio es cuando ya puedo ver el verde en el otro. Esta sincronía, niños, si alguna vez se lo habían preguntado, no, no es algo que se haga manual, no es que alguien los esté operando a la distancia, los esté controlando. No, mediante estos circuitos integrados yo puedo programar el tiempo que yo vea pertinente, porque también si se dan cuenta, no todos los semáforos duran lo mismo, hay unos que duran más, unos que duran muy poco, de hecho hay unos que duran una cantidad ridícula de tiempo, no da tiempo de pasar, pero bueno. Este temporizador me sirve precisamente para eso, y me dirán, bueno, ¿y qué tan impresionante es eso? Yo podría hacerlo con otro circuito. Sí, ¿se acuerdan que vimos en el video las placas? El detalle es que para yo poder hacer un temporizador a la antigüita, tendría que hacer una placa, como la que hicimos, la que vimos el video pasado, la placa fenólica, con una gran cantidad de elementos. ¿Qué significa esto? Que sería increíblemente grande, ¿ok? Muy, muy grande. Cosa que a mí no me funciona, porque el objetivo de la electrónica o el progreso de la electrónica es hacer elementos cada vez más y más pequeños, ¿ok? Ese es el objetivo. De lo contrario, no puedo optimizar mis procesos ni mis dispositivos. Un ejemplo, ya vieron en computación, de hecho ya
tengo la certeza, porque yo he visto esa imagen que está en su laboratorio de computación, cómo eran las computadoras de primera generación, las que usaban todavía bulbos. Eran prácticamente cuartos para una sola computadora. ¿Por qué? Bueno, porque en ese tiempo no había circuitos integrados. Entonces los elementos se tenían que poner por separado y de manera independiente. Esto me hacía que ocupara una cantidad inmensa de espacio. Y ahora, ese cuartote de computadora, ese cuartos y cuartos y espacio y metros cuadrados, el celular que ustedes tienen en la bolsa es 1000 o tal vez más veces poderoso que ese cuarto de computadora. Ese dispositivo que ustedes tan fácil lo prenden y lo apagan es miles de veces más potente que ese cuarto de primera generación. ¿Por qué? Por los integrados, los elementos electrónicos cada vez más pequeños y más potentes. Entre más elementos pueda integrar un circuito, más va a ser su funcionalidad. Entre más transistores integre a un circuito, más limpia va a ser la señal que yo obtenga y va a estar más amplificada. Entre más resistencias tenga, más control de la corriente voy a tener dentro de mi sistema. Para eso me sirve. Los que ustedes están viendo aquí son los tradicionales. Esas patitas que ven se tienen que soldar, perdón. Acuérdense que se dice soldar en las tablas, ¿ok? Hay algunos que aguantan perfectamente el calor, que los puedo soldar directamente. Otros no. Otros primero tengo que soldar una especie de zocalito, se llaman pines. Esos son los que sueldo y ya en esos pines conecto mi integrado, ¿ok? Después viene un concepto que pues ya es cuando yo era chico se puso muy de moda, ¿no? Porque era así como su auge y mucha importancia. Ahorita es un concepto muy común que ya no se menciona tanto, pues porque ya prácticamente todos los dispositivos lo tienen. Es el microchip, niños, esto que estamos viendo aquí. ¿Ok? Esto ya es un elemento que, así como lo ven de chiquito, porque estas cosas, bueno, yo conozco su tamaño, tal vez ustedes piensan que son grandes, pero esto que están viendo, niños, es más o menos como del tamaño de su dedo. eh, Soy malísimo en biología, se me olvidó cómo se llama el dedo chiquito, pero vamos a llamarlo dedo chiquito. Son del tamaño de su meñique, ya me acordé. Más o menos del tamaño de su meñique, de ese alto, y me refiero nada más a la última parte de su meñique, en donde está su uña. Son circuitos, son integrados muy pequeños. Y el microchip lo que va a hacer es hacerme un proceso muy complejo, un proceso que yo necesitaría muchos elementos y hacer una tablota y ocupar mucho espacio y mucho consumo de energía. Lo puedo hacer en un dispositivo muy pequeño. Me va a ayudar a hacer un proceso muy pequeño. Tal vez ya hayan escuchado la palabra y que el microchip y el que el microchip. ¿Para qué funciona un microchip? ¿Cuál es su funcionamiento? Cada uno tiene un funcionamiento en particular. No hay un solo tipo de microchip. Están diseñados para hacer una función en específico. De acuerdo a eso, es la cantidad que voy a ocupar y el tipo. Hay microchips desde lo más barato, o sea, pueden encontrar microchips en tiendas de electrónica de, ¿qué les gusta? 20 pesos, 30 pesos, hasta microchips muy complejos que me hacen cálculos impresionantes, que me hacen funciones de control, de temporalización muy complejas, que cuestan incluso hasta varios miles de pesos. Ahora imagínense, hay algunos microchips que son sensibles al calor. Yo no puedo, ni de chiste puedo acercar el cautín y no puedo ponerlo cerca de un disipador o cerca de un motor. Imagínense que es un chip de estos de varios miles de pesos y ustedes lo queman. Hay que tener cuidado con el manejo de los microchips. Nosotros no los vamos a trabajar. Esto sí, en clases de manera teórica no los vamos a checar. ¿El por qué? Porque pues no tenemos necesitamos algo que se llama sistema mínimo. Es para hacer pruebas con los integrados. Ojo, estos que están viendo aquí, los que estamos viendo en pantalla, que tienen
esta como abertura en medio y que podemos ver el interior, tienen otra capacidad y también es muy interesante. Hay microchips que yo puedo programarlos. O sea, no solamente puedo encontrar algunos que me hacen funciones, sino que también yo puedo programarlos dependiendo las necesidades que yo tenga. Por ejemplo, no sé si han visto en las tiendas que hay cadenas de LEDs, se llaman así, o displays de LEDs, que te dicen bienvenido, el menú de hoy, o abierto, cerrado, y se ve cómo se va moviendo, cómo se va desplazando. O sea, no de esos que nada más lo prenden y dice abierto. No, de los displays que se va moviendo, que la palabra va apareciendo, que se va como deslizando. Bueno, para eso yo necesito un integrado, ¿ok? En ese integrado yo tengo la capacidad de poder programar la frase que yo quiera y que se vea desplegada en mi sistema de LEDs. Ojo, un dispositivo es tan inteligente y tan potente como me lo permita mi microchip. Y hablando en computadoras, celulares, por ejemplo en sus consolas de videojuegos, ¿cuál creen que sea el principal microchip? ¿Cuál se les ocurre? Es este que estamos viendo, niños, el procesador. ¿Ok? El procesador es el elemento. Es correcto llamarlo elemento, aunque en realidad es un conjunto de elementos, ¿no? Pero si lo estamos viendo desde la perspectiva de un microprocesador, un chip, sí es correcto llamarlo elemento. Este elemento es el cerebro de mi computadora. ¿Ok? Aquí es donde yo voy a hacer todos los procesos, todos los cálculos, todos los controles de mi sistema operativo. ¿Ok? Si de nada me sirve tener un sistema superpotente con 64 gigas de RAM, con unos 5 terabytes, o sea, de muy alta gama, si no tengo un buen procesador. Si tengo un procesador débil, de nada me va a servir el equipo. Es indispensable tener un muy buen procesador. El que estamos viendo ahorita pues es de lo más reciente. Es un Intel i9 de novena generación. Creo que ya salió la décima, pero uno de estos pues es bastante bueno. El chistecito está como en unos 10,000 pesos más o menos, nuevo. Y eso que están viendo ustedes, la parte de atrás, son precisamente elementos. Esos pequeños cuadritos que ustedes ven son resistencias o conglomerados de resistencias. O sea, las resistencias que hemos visto, que vimos en nuestro laboratorio de electrónica, pues aquí ya se pueden hacer de este tamaño. Y ahí es donde está la funcionalidad de un chip. ¿eh? ¿Qué tan pequeño lo puedo hacer? Pues Japón fue de los primeros. Japón es el que tuvo el desarrollo de lo que son los microchips, de los primeros, de los pioneros, y ellos se especializan en hacerlos cada vez más y más pequeños. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, en que los dispositivos pueden hacerse más pequeños. ¿Ok? Aquí el que estamos viendo pues es un ejemplo por excelencia de un microchip, un procesador. Ustedes que tanto dicen o tanto buscan que el octa-core y que el procesador quién sabe qué para mi celular y esto, pues aquí es lo que están viendo. Y ahora ya saben qué es un microchip y qué hay adentro de un microchip. ¿Ok? Ya la programación, ya esa parte es un tema aparte, el cómo puedo programar un microchip. Es un tema aparte, muy especializado. Y ahora, por ahora, perdón, pues vamos a dejarle hasta aquí, en este tema de integrados. ¿Ok? Acuérdense, un sistema integrado es un elemento que consta a su vez de varios elementos. Cuando ya tiene una función más avanzada o incluso puedo programarlo, ya lo voy a considerar un microchip. Y hay distintos tipos, pero de los principales o más útiles pues tenemos los procesadores. ¿Ok? Bueno niños, cuídense mucho, espero estén muy bien y si cambian las circunstancias pues pronto nos estaremos viendo. Hasta luego niños.